Esto es Estudio Deriva, un podcast de la plataforma de Cuerpos Presentes en el que charlamos sobre danza, performance y otras derivas de la práctica artística, y sobre cómo estos asuntos del cuerpo y el movimiento se relacionan con el mundo que nos rodea. En el capítulo de hoy charlamos con Mari Paula, o Mariana de Paula Ferreira, artista brasileña afincada en Cantabria, en España desde hace años, que transita entre la danza y la performance. Mari Paula tiene formación en danza, licenciatura en artes escénicas, especialización en arte híbrido y un máster en gestión cultural iberoamericana, y es también fundadora de su propia compañía desde la que explora temas actuales arraigados en su experiencia vital y desde la que comparte aspectos de la vida desafiando siempre la tentación de dar respuestas definitivas. Sus proyectos rompen las fronteras del lenguaje escénico abordando temas como la migración, la antropofagia cultural, la tensión entre amor y muerte, las realidades de la mujer, de las mujeres y muchos otros temas que exploran la relación entre el cuerpo y el territorio, tanto desde lo artístico como desde la acción social. Esta entrevista la grabamos a mediados de octubre de 2024, tan solo unos días antes de que Mari Paula estrenase, junto con Yara Solano, una versión muy especial de su pieza Fronterizas, una versión pensada para personas invidentes o con poca visión. Nos quedamos con tanta curiosidad que le pedimos si nos podía contar, una vez pasado el estreno, un poquito acerca de esa experiencia y de su recepción. Os dejamos con esos comentarios de Mari Paula para ir abriendo boca acerca de su trabajo y a continuación con la entrevista que realizamos para el podcast. A mí me sorprendió muchísimo lo que fue, ¿no? Lo que hemos ideado del proyecto y luego cómo lo recibió el público. Inicialmente, Fronterizas Invisible nace de una investigación de Yara Solano Arana que se llama Objeto Permanencia, que ella lleva ya un tiempo investigando sobre cómo sería traducir una obra de danza para personas ciegas que no ven o con baja visión, ¿no? Pero que estas personas pudieran estar en igualdad de condiciones, por lo cual las personas cuando viven el proyecto pues van con antifaces. Y en ese sentido, como todos van con igualdad de condiciones, también se abre una ventana para que personas con visión normativa puedan vivir la experiencia. El proyecto se organizó en una residencia que hemos estado trabajando ya, 2 residencias a lo largo de este año que hemos estado investigando cómo traducir, ¿no? cómo transcribir Fronterizas para personas que no ven o con baja visión. Y fue muy interesante porque cuando se creó Fronterizas había muchas cosas que eran imposibles de hacer en el sentido físico o de producción, pero que yo quería que estuviera en la pieza, pero que luego una pieza para ser imaginada, muchas cosas pueden entrar. Y entonces han entrado cosas que yo quería en el proceso creativo en Fronterizas Invisible, como si Fronterizas Invisible pues diera a Fronterizas una nueva oportunidad, ¿no? de ser lo que realmente le gustaría hacer en su momento, pero que desde el punto de vista técnico no era factible, pero como es una pieza para imaginar y para sentir con los ojos cerrados, pues muchas más cosas son posibles, ¿no? Hemos trabajado mucho con la activación de los sentidos, porque mientras estoy bailando el público está dentro del escenario, yo bailo alrededor del escenario, alrededor de ellos en el escenario, el músico entra y toca el instrumento también cerca, lejos, entonces el iluminador se acerca con los focos, eso les da más calor, menos calor. En Fronterizas hay una sopladora de aire que también acaba que entran ellos y ahora va narrando ahora de forma más objetiva y ahora de forma más mágica, poética, y entonces pues eso, la persona entra en la sala ya con los ojos cerrados, les guiamos, se sentan
vivencian esa experiencia. También hay partes con olor, vivencian esa experiencia por 30 minutos y luego, si les apetece, pueden volver y ver fronterizas la versión total. Fue muy curioso porque es verdad que cuando la gente viene a hablar conmigo después de fronteriza, siempre, bueno, normalmente vienen a hablar contigo los que les llegan, ¿no? Los que no les llega igual se van. Pero de esa vez había un brillo en los ojos de las personas que venían a hablar y como un estado de éxtasis tan potente de haber imaginado y sentido la pieza y luego haber visto la pieza en todo su esplendor. Pero yo creo que la activación de estos sentidos antes, quitando, ¿no?, nuestro sentido, podemos decir que quizás la visión sea como el sentido más autoritario en el cuerpo, ¿no? Como que es el que lidera mucho, ¿no? Entonces, al eliminar ese sentido y activar otros, cuando tú vuelves a ver, es como que la gente entra en la pieza de otra manera. Entonces fue muy especial, muy especial. Bueno, Mari Paula, muchas gracias por abrir este espacio para el podcast de Estudio Deriva en esta tarde de octubre, ya hacia el final del día, días que tenemos siempre como muy ocupados, muy llenos de cosas, y te agradezco de corazón este espacio. ¿Desde dónde nos hablas hoy, Mari Paula? Ahora hablo desde Bilbao. Estoy aquí en una residencia con Yara Solano, Ujú, donde estamos trabajando en un proyecto de iniciativa suya que ella investiga ya desde hace mucho tiempo cómo transcribir el arte para personas con baja visión ujú. o que no ven. Y bueno, y entonces me propuso trasladar, transcribir Fronterizas, que es mi último trabajo, a una versión para personas no videntes. Y bueno, y estamos trabajando esta semana porque el miércoles que viene hacemos en el Badview, hacemos esta versión de Yara conmigo y la versión total, vamos a decir así, La la versión total de original. Fronterizas también, wow, qué Sí, bien, qué sí. bien. Bueno, deseando conocer un poco cuando pase la experiencia, porque desde luego suena todo un reto. Eh, Maripola, bueno, tú y yo nos conocimos como en foros varios que tienen que ver con el asociacionismo de la danza, ¿no? Mm. Y de la militancia cultural en la que tú también estás muy, muy activa y al igual que en la militancia social y en todos estos fregados en los que te metes de acercar la danza a diferentes colectivos, ¿no? Bueno, más que acercarla, reconocerla, ¿no? Porque estamos ya como en otro estadio, yo creo, de las cosas, ¿no? De aceptar que el movimiento es de todas y que simplemente nos tenemos que poner en la faena, ¿no? Pero te iba a decir que nos conocimos en esos entornos y yo ya entonces me quedé así como muy capturada como por tu energía y tu fuerza y como con una sensación muy de verdad que creo que llevas siempre. Y poco después, observando tu web y leyendo tu web, me encontré con algunos de tus vídeos de los que ya hablaremos ahora, que forman parte, bueno, de estas piezas que construyeron, digamos, la trilogía en la que trabajaste estos últimos años, que ahora te preguntaré un poco al respecto, pero me produjeron mucha curiosidad porque me encanta la manera en la que tienes de relatar tus trabajos, Mari Paula. Creo que fue precisamente en Fronterizas, donde haces como en el teaser una especie de relato, ¿no? Como en primera persona, con tu propia voz, en la que describes a la pieza nada más y nada menos como la pieza de tu vida, ¿no? Y Mm. siempre Sí. me fascinó, me capturó mucho esa voz, me fascinó mucho, porque me parecía que tenía casi como una energía de alguien que se lee como una carta a sí misma, ¿no? Como con esa intimidad que se abre a las personas.
Yo quería empezar preguntándote por cómo afrontaste esa trilogía y si te dice algo todo esto que te comentaba acerca de, Mm. bueno, cómo hablas de tu trabajo y cómo lo vives, ¿no? Sí, bueno, es curioso porque la trilogía realmente son los tres trabajos donde el primer trabajo fue mi primer trabajo como creadora. Yo Mm, llevo mucho tiempo en la danza, pero vale. realmente como creadora, así, o sea, creaba cosas en la universidad y tal, pero que no eran trabajos que yo entendía que yo podía ser una creadora. Entonces, cuando hago mi primer trabajo de la trilogía, que se llama Retrópica, pues ese trabajo yo tenía como la idea de retropicalizar, pues iba un poco por el tropicalismo y debido al tropicalismo caí en el modernismo brasileño, que era un movimiento antropófago de antropofagizar culturas y no carne, y eso justo cuadró con mi migración. Entonces para mí así hacía sentido investigar ahí, investigar sobre eso, cómo esa relación España-Brasil para mí, pero también siempre entraba ese lugar de la mujer, sobre todo porque yo como bailarina siempre fui una bailarina que me exotizaban, así Mm, como que siempre me decían, ah, pero tú eres muy sensual, o sea, como que había un lugar súper curioso que no me agradaba, ujú, pero que la gente identificaba en mi cuerpo, ¿no? Pero no me gustaba recibir ese tipo de comentarios. Y luego, pues, la mujer brasilera también tiene todo un imaginario, como la mujer española, entonces para mí era como sacar esas mujeres salir de ese lugar, de esos imaginarios y buscar otros tipos de mujeres ahí, encontrar otros tipos de mujeres que yo podía ser, ¿no? Dentro del trabajo. ujú, Ese fue el primer trabajo y luego el segundo, como yo estaba enrollada con el asunto antropófago, quería pues antropofagizar de verdad. Entonces como que empecé a decir, no, quiero antropofagizar cuerpos de verdad. Entonces empiezo a invitar colaboradoras que trabajan un poquito conmigo y luego yo pues comía esos cuerpos, esa información digería y trasladaba, ¿no? Y cuando empiezo a pensar qué es un cuerpo, qué es comer un cuerpo, empieza a entrar toda la idea de la tecnología o la basura o toda la cuestión de los sintéticos y entra toda pues una historia de la plasticidad del plástico y de la tecnología del mundo que vivimos. Esta pieza fue Fue, Devórate. ese es Devórate. Devórate, Ujú, pero fue en Fronterizas que yo entendí que realmente las piezas hablaban sobre mí y mm, no sobre una cosa externa. Entonces, cuando yo miro a Retrópica, Retrópica estaba tratando de entender mi migración, antropofagizando, Devórate estaba tratando de entender mi lenguaje como creadora, mm, y Fronterizas yo entiendo que ya no hace falta entender, es decir, como que me asumo como soy, ¿no? Me asumo, bueno, yo lo que puedo dar a la creación es lo que soy y no hay mucho más. Y entonces como que asumo la migración también como un lugar de estar encima de la frontera, porque tú cuando eres migrante en tu país, tú no eres ya de ahí, en el otro país tú eres siempre la extranjera, entonces como que mm, te quedas en un limbo identitario y de repente cuando tú asumes vivir este limbo y que este limbo es bueno para ti y que tu casa es tu cuerpo y no un territorio u otro, pues entonces como que todo el mundo se abre. Entonces es como en fronteriza yo ya no necesitaba comer nada, no necesitaba antropofagizar nada porque ya estaba muy segura de lo que era mi lenguaje y ahí miro hacia atrás, hacia las tres piezas, a las dos piezas y entiendo que las dos piezas hablaban sobre mí. ujú. Eh, entonces ahí está un poco la trilogía, pues que realmente es. Yo entiendo a partir de esa trilogía que, claro, he hecho otros trabajos, bueno, como proyectos más de mediación, más colaborativos, más de creación en taller, pero no creaciones así como escénicas, ¿no? De estar en el escenario, sí, más performativos y tal. Pero es verdad que esta trilogía me hace entender mi forma de crear y que yo soy una persona que me gusta hablar de mis cosas. O sea, yo entiendo el mundo mucho por mi filtro de lo que yo, de lo que Mm, soy
y no soy una persona como muy callada, con muchos secretos. Entonces como que me expongo sin miedo y o te aguanto un poco para no exponerme, pero luego cuando veo ya me he expuesto, ¿sabes? Como que aunque haga el trabajo, se ha ido la... Ahí fue. Yo, sí, entre una Sí. conversación un poco más íntima, ya lo suelto Mm, mm. y yo creo que también está, ahí está como la madurez, donde que tú vas entendiendo cómo eres y lo que puedes, y tú lo que eres como creadora es de lo que eres en tu vida. Entonces, como que creo que estoy en un momento que pues sí, Fronterizas me ha ayudado mucho a entender cómo soy y qué puedo aportar yo en la creación, porque también mi creación nunca es solo danza. Y mi danza nunca viene de una coreografía, siempre nace de un estado, siempre hay una dramaturgia textual antes de poner la coreografía. Mm. Y porque también tengo formación en teatro, entonces no me considero actriz, pero sí que me he formado en artes escénicas. Entonces como que tengo todo el bagaje como creadora de la formación de artes escénicas y no como un bagaje como coreógrafa, vamos a decir así. O sea, que mi coreografía no nace del movimiento en el espacio, sí que del movimiento interno, de las cosas que mueven dentro y que da ganas de Se decir. trasladan, ¿no? Sí. Mm, Es interesante esto que dices porque sí que ese relato que hacías en Fronterizas, ¿no? Con esas afirmaciones, como decidí hacer la pieza de mi vida, que ahora nos explicas que sí que fue un momento como de asumir o de no querer tapar, ¿no? La realidad, que es que ahí hay una voz propia que se está narrando, ¿no? Y que narra desde su ser porque es lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que sí que es un trabajo que adquiere como esa calidad más confesional de la que te hablaba al principio, ¿no? sí, Que también está, ¿no? En la que puede estar en la literatura confesional y que no equivale, diría yo, pero me puedes contradecir, que no equivale siempre como a hablar de mis cosas, ¿no? O de las cosas personales, sino simplemente como a asumir como algo inevitable la visión propia, de hablar desde ahí, de lo que sea que se quiera hablar, ¿no? Pero te pregunto, porque no lo tengo tan claro, o sea, tú en tus creaciones abordas más tus cuestiones, las cosas que te pasan, o más bien se trata de una perspectiva personal de Mari Paula acerca de asuntos que le rodean, o una combinación de ambas, no lo sé. sí. Yo creo que es la perspectiva personal, porque si paro para mirar todas las otras cosas que hago, además de la creación, pues siempre está como mi visión de mundo. Mm, Pero es verdad que creo que, por ejemplo, cuestiones como la identidad, que es lo que toco en Fronterizas, si no hay sujeto, es decir, si mm, no nombramos el sujeto, es anónimo. Entonces yo creo que nombrar el sujeto crea empatía con el público. Entonces no es lo mismo de decir que sí mujeres fueron violadas que decir Susana, María, Fernanda, decir sus nombres y decir esas mujeres fueron violadas. Entonces yo creo que como yo siempre acabo trabajando temas que no se hablan, no tan comunes, tan aceptados por la sociedad como es la migración, o en la próxima pieza que hablaré sobre pérdidas familiares y, en fin, duelos, ¿no? Entonces, como que me gusta personificar las cuestiones porque creo que cuando personificamos, cuando damos voz al sujeto, nombre, apellido, mm, pues el público se identifica. Eso es lo que siento. mm. Sí, que al final la experiencia que ha pasado por el cuerpo es la que también puedes mover, ¿no? Encima del escenario de un modo, Mm. bueno, Y que ni todo es real, o sea, yo claro, ficcionalizo muchas cosas, claro. pero siempre viene de una idea, de un movimiento, y luego ficcionalizo porque para que sea como interesante en la escena, ¿no? Mm. Sí, Eh, y que también sea extraíble, ¿no? O sea, que se sí, puedan colocar otras ideas encima de esto, ¿no? Y no simplemente como sí. dar discursos, claro.
Y tengo una curiosidad al respecto de esto, porque también últimamente me encuentro así varias creadoras o compañías que trabajan en este código de las trilogías y demás. No sé si en tu caso fue algo como que te encontraste a medida que ibas avanzando o que te planteaste desde el principio una senda de voy a abordar esto. No, No. no, la trilogía existe a partir de Fronterizos, no era una trilogía. O sea, la trilogía en sí existe porque cuando yo hago Fronterizas, yo me digo a mí misma, no quiero más hablar de antropofagia. Entonces, o sea, cierro la etapa antropófaga de mi vida con esta pieza, Vale. porque yo ya me cansaba de mí misma. Por eso la propia pieza dice, ya estoy cansada de mí misma, ya no aguanto mis cosas. Entonces, como que fue una pieza para decir hasta aquí. Entonces, cierro eso como un trío y eso pues ya está. ¿Sabes? O sea, mi parte Claro. antropófaga de entender también de mi parte de trabajar solo, de Mm, estar mm, bailando sola en escena, aunque esté mm, acompañada de mis técnicos, pero como bailarina la única, pues era como una etapa que yo quería cerrar, ¿no? mm. Y por eso pues la cierro como una trilogía, pero Claro, es verdad. no... Porque para Mm, quien no los haya visto es importante como señalar eso, ¿no? Que son tres solos, o sea, evidentemente, como dices, tú estás acompañada a nivel musical, de luces, de sonido y demás, pero son tres solos en los que sostienes ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Son piezas que tú mantienes activas, Mari Paula, mm. a día de hoy, en gira? Retrópica me cuesta mucho hacerla Mm, porque es una pieza que creé entre mi migración, entonces mi cuerpo era otro, lo que, el peso que mi cuerpo cargaba tenía un peso muy brasileño y ahora mi cuerpo ya, es muy curioso, mi cuerpo ya es más relajado al vivir en España. así, esto es súper Sí, curioso, claro. y entonces me cuesta mucho sacarla. Me han pedido ya algunas veces y yo pues suelo ofrecer Devórate porque prefiero hacer Devórate a día de hoy, pero es verdad que Retrópica tengo ganas de volver cuando cumpla 10 años Y y ver qué volver a sucede. hacerla. Claro, pero en otro formato, o sea, no en formato de espectáculo, sino con formato dentro de una casa, quizás con diferentes artistas interpretando diferentes escenas de la pieza. Como que tengo ganas, porque realmente Retrópica nació en una casa. Mm, La creación fue hecha dentro de una casa, luego se trasladó para el escenario, entonces muchas veces la veo y echo de menos como ese lugar de esa mujer en esa casa, ¿no? claro. Y entonces, pues sí, pues en 2027, que no está muy lejos, pues igual No, vuel- suena vuelvo con lejos, los pero 10 años. no está muy lejos. Pero me he quedado muy atrapada con Sí, esto de la corporalidad y del peso, ¿no? Claro, es algo en lo que no había pensado. O sea, pensamos siempre como es verdad que cambia con la edad y eso es muy claro también, o con la experiencia, ¿no? O sea, con la madurez que también adquiere el cuerpo con los años dedicándose a la danza o al movimiento, pero no había pensado nunca o no lo había pensado tan claramente en esta cuestión geográfica, ¿no? Cuando dices que tenía otro peso, ¿cómo lo definirías? O sea, como con otro tipo de garra, de alerta, pues de sensación sí, de... de alerta sobre todo. Mm, De alerta sobre todo, de miedo. Yo me acuerdo el día que estaba caminando por la calle y de repente paré y pensé, uy, no tengo miedo. Y fue súper raro, una porque era una revelación. sensación que yo nunca había probado en mi vida. Porque en mi Claro. país yo caminaba con miedo por las calles. Entonces, pues sí, el miedo, pues bailar desde el transporte público de São Paulo, bailar desde la periferia de São Paulo, pues como que es otro cuerpo, otro Mm, cuerpo, otro cuerpo. El claro. cuerpo de la seguridad social es otro. Es muy buen resumen, creo que puedo sacar Sí, este título. sí, porque ahí no Pero, tenemos sanidad pública ni nada, o sea, tenemos, mm, pero bueno, es súper complicado. En fin, son como varias cuestiones que la propia cotidianidad del país, a la vez que eres súper creativo, a la vez que eres mucho más vibrante, porque estás siempre en contacto con la sonoridad de la calle, de la gente, la música, el sol. Entonces, claro.
tu cuerpo cambia y tu forma de bailar cambia. Es Claro, muy hay interesante. una garra también, ¿no? O un garbo en relación con todo Mm, eso. Y además tu formación en danza fue fundamentalmente allí, ¿no? Aunque yo siempre digo que esto de la formación, o sea, al final estamos toda la vida aprendiendo, ¿no? Y peleando con el mm. cuerpo. Pero tu formación fue allí en Brasil, ¿no? Porque ¿en qué año te mudaste tú, Mari Paula? Sí, yo me cambié en 2017, 16, 17. Pero A es verdad Cantabria, ¿verdad? que Y desde me siempre en cambié a Cantabria. Granada, Ah, no, a Granada 2 años y luego Cantabria. ok, vale. Eh, es curioso eso que me dices de la formación, pero es que como mi formación como bailarina no lo traslado tanto como creadora, fíjate, porque como creadora pues parto mucho de mi percepción de mundo, más de que un profesor o un maestro me enseñó de alguna manera u otra. Es como que por eso cuando digo yo como creadora, pues estoy más vinculada a las cuestiones que estudié en la universidad, en artes escénicas, que con la danza, porque yo cuando, yo cuando me cambié a España, me cambié porque conocí a mi pareja, pero tomé esa decisión sobre todo, o sea, una parte por amor, pero que es muy dura, ¿no? De tomarla, pero también estaba Mm, muy quemada de bailar. Yo bailaba mm, en una compañía pública ya 9 años y estaba muy cansada del sistema de la danza. Por eso cuando vengo a España no voy a bailar para ningún coreógrafo, empiezo a crear. claro, Entonces otro como código. Sí. fue un cambio radical, fueron dos migraciones a la vez, vamos a decir así. Mm, mm. Sí, claro, tu cuerpo hizo dos grandes desplazamientos ahí, sin duda, que, Mm, que es fuerte lo que cuentas y bueno, por avanzar un poco, me gustaría hablar o preguntarte acerca de lo que tienes ahora entre manos, ya desde hace meses, yo creo, ¿no? Porque de las últimas veces que mantuvimos así charla también fue en relación a los inicios de este proyecto, que es Lake Machine, ¿no? Y del que ha salido mm, también, eh, digamos, otra pieza o aproximación más pequeña llamada, o bueno, para espacios no convencionales llamada máquina. mm. Eh, Cuéntanos un poco de Lake Machine, porque vuelves sobre un clásico, ¿no? Que es el Lago de los Cisnes. Sí, ¿Cómo sí. surge esto? Eh, Además de que siempre es como la música más pegadiza del mundo mundial, o sea que, ¿por qué volver otra claro. vez? Bueno, así, básicamente es que a mí me encanta ver ballet, me encanta. Y Mm, cuando yo veo ballet, me odio porque digo, ¿por qué estoy gustando de esa narrativa? Porque luego realmente como que me engancho a la narrativa y son narrativas que estoy totalmente en contra, ¿no? O sea, principalmente pues los dramas femeninos. Y entonces, claro, yo empiezo a ver a la gente rehacer versiones y veo que hacen las versiones coreográficas, pero la revisión del libreto de la historia nunca se hace, ¿no? Y yo mm, tampoco quería, no tenía ninguna pretensión de rehacer la obra, porque también me parecía algo que no tenía sentido. mm, Pues decido rescatar a las dos cisnes, o sea, las cojo prestadas y las traigo a mi pieza como para darles una otra oportunidad. Y de ahí viene la palabra lake, ¿no? Del lago, y luego pues machine viene un poco bueno, un poco no totalmente, de mm, Hamlet, porque Heiner Miller cuando rehace su Hamlet, cuando hace su Hamlet máquina, eh, él tenía como la oportunidad de revisitar porque él era un enamorado de Shakespeare, pero Ofelia sigue muriendo en la silla de ruedas. O sea, Ofelia sigue siendo un súper drama, ¿no? ya, Y, y entonces digo, él tuvo la oportunidad de rehacer, de dar otra oportunidad a Ofelia, pero no la dio, pues. Entonces, sí, vente tú también, Ofelia, para acá, ¿no? Y entonces, sería como coger esas tres mujeres prestadas, o sea, para que pudieran vivir otros cuerpos más contemporáneos, menos normativos, ujú, y sobre todo para investigar la relación entre el amor y la muerte.
mm, Y claro, y entonces pues ahí toda esa historia del amor y la muerte, como yo recién viví o sea, en primera persona, duelos bastante grandes con relación a mis hijos, pues lo meto en la pieza, como que un poco juego con mi propio drama, pero dentro de la pieza eh, el drama no tiene lugar. O mm, sea, dentro de la pieza reescribo, o sea, si yo he vivido ese drama, si mis hijos no han tenido la oportunidad de estar aquí, pues en la pieza van a estar, ¿no? Entonces, con un poco que hago un juego de trasladar la identidad de estos hijos a guau, las tres mujeres, un poco como mm, va un poco por ahí, pero también hay muchas más cosas, ¿no? O sea, no digo que nuestro baile va a ser el funk, porque en mm, Brasil existe un baile que se llama baile funk, y el baile de los cisnes, que es súper clasista, pues lo convierte en un baile de favela, como mm. que, como que voy como jugando con esas Hay varios camadas, ¿no? desplazamientos ahí, ¿no? Pero bueno, me sale decir Sí, que sin duda te has metido en un trabajo de situar el amor como fuerza creadora de vida también, ¿no? Y de otras sí, vidas posibles, ¿no? Eh, sí, de ese renacer que puede dar el amor y también esa pulsión de muerte, ¿no? Y por qué en esos libretos siempre son las mismas, ¿no? Porque también habíamos hablado tú y yo en alguna ocasión de esta obsesión por la historia de, no sé, como de entrega absoluta, de negación, ¿no? Que tienen estos personajes, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, a mí me parece súper curioso que los villanos nunca sabemos de dónde vienen, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando entra la Cisne Negro y lo hace todo mal, tú dices, vale, qué mala es. Pero nadie ¿De quiere dónde viene? enterarse de dónde viene, ¿sabes? Entonces, como que no hay espacio para esas mujeres, Solo nos queremos ¿no? enterar de cuál es la solución que, ¿no? que va a quitar del medio Claro, entonces, ese problema en la vida, ¿no? En lugar de asumirlo y abordarlo. sí. Mm, mm. Está No, y siendo, también mala desde el punto de vista de quién, ¿no? No sé. claro, claro. Imagino que está siendo un proceso también, o espero, y te deseo, ¿no? Como sanador para ti. Y, Mm, y sí, y que te traiga em, sí, esa posibilidad también de habitar, ¿no? De habitar mm, esos amores, ¿no? Que a veces mm, no pueden ser, pero son. Y esa, uf, esa imposibilidad es como, como muy dura, ¿no? Me parece muy valiente que la mm. afrontes. Creo que lo haces acompañada también, ¿no? Porque es una pieza donde tú diriges y, ¿y estás en escena o Sí, no, no vas a estar en sí, escena? Porque esto se va a estrenar cuando vamos a... O tienes previsto como ya 25, o sea, estás trabajando en ello y la idea es sí, estrenarlo más adelante. eso se estrena en el segundo semestre de 2025. Yo estoy en escena Mm, también. eh, y de momento aún no encontré el dramaturgo que va a colaborar conmigo porque hay una parte del texto que digo, el dramaturgo me dejó, por eso la escribo sola, porque eso pasó. Porque eso pasó realmente, bueno, me dejó por sus motivos que tenía mil cosas que hacer, pero me dejó, mm. entonces, pero como lo meto, ¿no? En el texto parece como... entonces Y ahora es estoy parte de como la pendiente. historia, claro, también se convierte Sí, en metahistoria, ¿no? Ya de la... Sí. eso es, eso es. Lo voy como añadiendo ahí, o sea, todo lo que pasa voy añadiendo como material, ¿no? Mm, Entonces ahora estoy esperando un amigo que comenté, a ver si me contesta y sí, pero también estoy acompañada por mi terapeuta. Mi mm, terapeuta me acompaña y ahí vamos discutiendo mucho sobre por dónde tirar y todo eso. mm. Y bueno, y ahí vamos. Y a nivel Mm. musical, ¿trabajas con sonido en directo?
estás ahora trabajando con alguien componiendo un ambiente para todo esto, porque me hablaste, por ejemplo, del funk brasileño, imagino que habrá también, bueno, alguna pista hacia la música tan conocida, ¿no? Del Lago de los Cisnes, a la composición. Sí, sí, yo estoy trabajando con José Venditti, que es un músico español argentino, y, y él lo que trata de hacer es un poco lo que hago yo con los libretos, o sea, yo con las dramaturgias y lo que, pues, él lo que trata de hacer con la música también es como buscar la esencia de lo que él quiere trabajar y luego pues ir poniendo su lenguaje dentro de esta esencia. Y bueno, sí que entra ritmos brasileños, pero también hemos invitado una soprano que canta durante la pieza y él estará en directo también. Mm. Qué bien, qué bien. Y muy así rápidamente, como para ir finalizando, me apetece preguntarte cómo estás trabajando con esas bailarinas, bailarines para Lake Machine, un poco qué buscabas o qué esperabas y con qué pautas o desde qué lugares has trabajado con ellos y si ha habido sorpresas para ti también en el camino, ¿no? Que imagino que sí, porque al final Sí, cuando te pones a trabajar con cuerpos vas con unas ideas y surgen otras, sí. ¿no? También. Yo tuve sorpresas porque como yo trabajo desde lugares muy profundos, pues hay gente que le encanta accesar a esos lugares y hay gente que no. Entonces, es un poco que el propio trabajo de investigación ya ha ido haciendo la autoselección de los bailarines. Entonces, yo empecé con un equipo, luego ese equipo se cambió, no todo, pero parte de él se cambió. Entonces, en la última residencia que hicimos, el equipo como que está más ajustado y bueno, y yo también aprendí a antes de empezar decir, mira, yo trabajo de esta manera. Si lloras en el trabajo, no pasa nada. Si no lloras es porque algo no estás haciendo bien. Y bueno, y los materiales así que es que llevo un tiempo investigando cómo potenciar los sentidos y bailar a través de los sentidos. Entonces, como que les traslado un poco mis herramientas que he ido desarrollando en los otros trabajos, eh, que, que es como una idea que ahora estoy llamando de cuerpo filtro, pero que ya ha sido cuerpo antropófago, porque es como que la idea de tragar y devolver, pero claro, como vamos devolviendo al mundo es de otra manera, entonces como Como la idea de que como, membrana o... es como, es tan difícil en palabras así. No, yo lo que trabajo es bueno, todo lo que es, o sea, cuando todo lo que es la información sonora, la información sonora no está afuera, sino que entra, invade el cuerpo. Y a partir de esa invasión, yo lo traduzco en movimiento. Mm, Y parece que es una tontería, pero no lo es, porque cuando lo haces dices, wow. O cuando ves, no es lo mismo que veas hacia afuera y que traiga la imagen hacia adentro, o el tacto, cuando te tocan, como eso entra. Y entonces como que amplío como la capacidad performativa de ellas, porque cuando están con los sentidos súper activados, todo mm. lo que es la presencia Cambia, sí. se deja tal. Y luego pues vamos Interesante, sí. trabajando dependiendo de la escena. O sea, hay una escena que es como más investigativa, pues trabajamos más desde la articulación. O sea, es una escena como más concreta, como pues en la danza popular brasileña, pues aprendemos pasos de esa Pasos, danza, claro. hemos tenido clase con profesor brasileño por Zoom, o por ejemplo un dúo que yo quería que fuera como un dúo súper íntimo, hemos trabajado mucho en la calidad de los gestos, del toque, como ese cuerpo que baila, pero que es un cuerpo humano, más humanizado, más cercano a lo que el público puede hacer y no es como un cuerpo de bailarín, aunque en algún Mm, momento hace algo que tú identificas que tiene como un cuerpo muy entrenado, pero claro. que la parte gestual sea como muy humanizada. Entonces, como que también, no, diferente de algunas artistas, no es que desarrollo un lenguaje de un movimiento y lo voy
alargando hasta el final, sino que voy pues cambiando de conforme las escenas que quiero Mm, trabajar. mm. Mm. Sí, o sea que al final trabajar con cuerpos ahí porosos y abiertos a las historias en las que estás, ¿no? Y los materiales que estás Sí, empleando. ¿Empleas texto también, Mariana? Sí, o has prescindido un poco de... Te dije Mariana y digo Mari Paula, Mariana de Paula Ferreira, me puedes nombre llamar completo. Mariana, me gusta Eh, también. es muy Sí, bonito, Mariana, por cierto. sí, sí, me Además de ser gusta. el título de una coreografía de Luz Arcas, que ¿Es estoy muy verdad? contenta de que haya tenido ese premio nacional, Ay, yo coreografía también. bellísima. Mm. Otro cuerpo potente, sí. Mm. Pero te iba a preguntar, ¿usas el texto? ¿Estás usando la palabra en este trabajo? Porque, o sea, tú Eh, me comentabas antes que hacías un trabajo bastante como de guionizar, de literaturalizar de alguna manera un poco los trabajos, ¿no? Antes de meterte en estudio, pero... con ellas aún no, pero yo Mm. tengo mucho material textual del trabajo. O sea, todas las escenas que hemos trabajado, yo tengo textos sobre la escena, que Pero no se podía va, entrar. no. Ah, podría entrar, vale, la palabra. Podía entrar en algún momento. Lo que pasa es Ujú. que también estoy descubriendo sobre la marcha las cosas que van a entrar y no, mientras no tenga de todo claro, todo, pues no quiero tomar Claro. decisiones, porque no estoy segura yo estoy segura que estoy en escena, pero no cómo. Entonces no sé, porque igual yo cojo la figura de narradora del Mm, papel de Dirat. Entonces como que no sé aún. Sí sé que va a haber texto porque como quiero hablar de cosas muy concretas, mm, eh, con el cuerpo se puede intuir, o sea, se puede intuir un dolor, pero no se puede saber si ese dolor tiene que ver con duelo o mm, con pues un otro movimiento de la vida, ¿no? Entonces, como que para mí tocar el tema del luto perinatal, sobre todo, que es como un luto, un duelo muy invisible, porque mm, que parece que al no parir un hijo vivo, pues no tienes nada existe, ¿no? mm. Y entonces como que es es como un movimiento muy invisibilizado por la sociedad. Y Totalmente. bueno, no quiero tratar eso de una manera panfletaria porque no me interesa para nada. No me gusta esa forma de trabajar. O sea, creo que el arte puede ser mucho más sugerente, subjetivo y está porque si no, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero sí que creo que quiero dejar unas pistas. Mm. Y entonces ya no sé si son a través de imágenes o si son a través de textos y bueno, pero sí que material textual hay bastante porque escribo mucho. Mm. Y se me ocurre preguntarte también, seguimos cerrando, pero abres cosas y digo, no debí decirle que íbamos a cerrar ya, pero muy rápidamente. ¿Hay algún trabajo coreográfico o de otro tipo que haya sido así una inspiración para esto en lo que estás ahora? ¿O para esta pequeña inflexión que estás dando después de cerrar la trilogía, ¿no? Que parece que se asentó un aprendizaje, ¿no? Y que a la vez se abren, o yo intuyo por lo que me cuentas, se abren como también nuevos caminos, ¿no? Pues no, la verdad que no. Yo, eh, yo tengo artistas que admiro mucho, ¿no? Como Luz. Mm. Luz colaboró con la última pieza. Poliana Lima me gusta mucho. Janet, también la llamé. O sea, que son personas que yo veo que su trabajo pues está muy Que en resonáis. sintonía, Mm, sí, en sintonía con lo que yo busco, como con un lugar pues mucho más visceral, intuitivo, menos formal de la danza, vamos a decir así. Pero como es un tema súper diferente también para mí, pues no, realmente no. Me han dicho incluso sobre un documental de una brasileña que abordó el tema de una manera muy en primera persona, pero no he tenido un coraje de verlo, mm, porque también es un proceso creativo, pero también es un proceso vital muy duro. Entonces, como que dependiendo del momento que me encuentro, no estoy muy preparada. Por eso también joder.
el proceso es largo y vamos a estrenar solo el año que viene porque también tengo que digerir pues las decisiones que tomo y no ser muy dura conmigo, ¿no? Claro. En- Y Entonces, la experiencia y el aprendizaje personal es insustituible para bien y para mal, ¿no? sí. O sea, una Es tiene que que pasar por él. sí, y yo Sí. soy muy crítica para trabajos artísticos, Ah, soy claro. difícil, Quizá te resulta más soy, fácil como trabajar o dialogar de pronto con, no sé, como con literatura o con, sí, seguramente, ¿no? Como con otros sí, géneros de pronto, otras disciplinas. sí. Mm, Sí, pero me inspiro mucho en la música, y no la música solo la melodía, sino que la letra de las músicas, mm. en poesía, en el cine también. Entonces, como que sí, soy muy compleja para ver danza, tía. Para mí es muy Bueno, difícil. cuanto más vemos, perdón, más se agudiza ¿no? La percepción Sí, de lo que vemos y bueno, al final también todo suma, ¿no? O sea, otra cosa es sí, cuánto de cerca o de lejos te sitúas ante ello, ¿no? Pero mm, siempre es como una experiencia rica. Y sí es verdad que a veces, y yo misma me empeño en lanzar esa pregunta, ¿no? De, bueno, inspiraciones, referencias y es probable que las cosas en verdad funcionen mucho más de otras maneras, mucho más múltiples y dispersas y desparramadas y que en nuestros procesos creativos, aunque luego para contarlos parece que hay que agarrarse a cuatro ítems, ¿no? Pero que a veces las inspiraciones y las referencias lo que son es las conversaciones con las amigas, las personas que, no sí, lo sé, o sea, un paseo en el que se te revela algo y este tipo de, ¿no? de vivencias como más sí. apegadas a la carne, por decirlo de algún Sí, modo. y yo disfruto mucho de estar sola, como sola con mis pensamientos. Entonces, me suele pasar a veces cuando voy a una cabaña que tenemos en Cantabria y pues ahí me quedo escuchando música y de repente me van viniendo cosas. Es como y lo que me está gustando, que era una cosa que yo no había experimentado, que como poder trasladar mi imaginación a otros cuerpos que no son el mío, Mm, mola mucho. claro. Porque cuando eres tú, todo es mucho más duro, eres muy crítica contigo misma, conoces todas tus habilidades y tus debilidades, entonces como que, Mm. ¡buah!, es súper duro. Pero con otros cuerpos, ver tu idea, crear cuerpo, sí, pues súper interesante. Y también a veces una idea que tienes y ese cuerpo no da cuenta de esa idea, pero luego te sugiere otra cosa y tú dices, ah, vale, voy a tirar por aquí. Entonces eso mola mucho. Mm. Qué bien. Bueno, Maripola, muchísimas gracias por este rato. Nada, Gracias a deseando ti, Isabel. que las fechas y las geografías nos vuelvan a hacer coincidir, Por favor, porque siempre es mejor así de piel que de pantalla, pero igualmente es un placer charlar contigo. Y todo, muchísima suerte para este proceso de Lake Machine. muchas gracias. Muchas Un beso gracias. fuerte. Ah.